Mis padres le compraron una casa a mi hermana. Y luego me entregaron los papeles de la hipoteca. Has ahorrado suficiente. Es hora de que ayudes a la familia. Dije que no. Me demandaron por $350.000, y entonces, el juez hizo solo una pregunta. Mi nombre es Marlene Harley. Tengo 32 años, y nunca pensé que estaría sentada frente a mis padres en un tribunal, escuchándolos argumentar que les debía dinero por haber nacido. Recuerdo el momento en que todo encajó. Acababa de llegar a casa después de un largo día, abrí mi correo electrónico y vi el asunto, notificación formal de acción legal. Al principio me reí, pensando que era una estafa. Luego vi sus nombres, Roger y Elaine Harley. Mis padres. Antes de profundizar en lo que sucedió, díganme, ¿desde dónde me están viendo hoy? Déjenlo en los comentarios. Y si alguna vez han enfrentado una traición familiar o han tenido que cortar lazos para proteger su paz, denle al botón de me gusta y suscríbanse. No están solos. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. Crecí en una casa modesta en el noroeste del Pacífico, 2 pisos, un columpio de porche verde desvaído, y un cerezo que florecía cada primavera, sin importar si estabas feliz o no. Desde fuera, parecíamos una familia perfecta, del tipo que verías en una postal o en un boletín de la iglesia. Por dentro, no tanto. Mi hermana, Clare, era la niña dorada, hermosa, risueña y magnética. A la gente le encantaba estar cerca de ella. Los profesores la adoraban. En las reuniones familiares, los parientes la adulaban como si fuera de la realeza. ¿Y yo? Yo era la callada, la que siempre lo tenía todo bajo control. No puedo decirles cuántas veces escuché esas palabras mientras crecía, Marlene es tan independiente. No necesita mucho. Simplemente se las arregla. Eso suena como un cumplido, hasta que te das cuenta de que es un código para, no tenemos que preocuparnos por ella. No tenemos que invertir en ella. No tenemos que verificar si está bien. Clare tenía fiestas de cumpleaños, vestidos nuevos para cada baile escolar, clases de violín, y cuando no quiso ir a la universidad, mis padres aún así le pagaron un viaje de 1 año por Europa para encontrarse a sí misma. Yo conseguí un trabajo a tiempo parcial a los 15 años, pagué mi propia matrícula con becas y programas de trabajo-estudio, y aprendí a celebrar mis victorias sola. No me malinterpreten, no estaba enojada por ello. No en ese entonces. En ese momento, creía lo que me decían, tú eres la fuerte, Marlene. Así que me tragué la soledad. Aplaudí a mi hermana incluso cuando nadie aplaudía por mí. Fingí no darme cuenta cuando mis padres olvidaron asistir a la ceremonia de premiación donde fui nombrada la mejor de mi clase. Y me convencí de que el amor se veía diferente para cada persona. Quizás esta era simplemente mi versión. Pero había grietas, pequeñas, que comenzaron a aparecer con el tiempo. Como la mañana de Navidad en que le di a Clare un regalo que había pasado 2 semanas haciendo a mano, solo para escuchar a mamá susurrarle, no te sientas mal. Marlene siempre hace regalos prácticos. O la forma en que papá me interrumpía a mitad de una frase durante la cena para preguntarle a Clare cómo le iba en su nuevo trabajo en la boutique. Con el tiempo, dejé de hablar en la cena por completo. Me convertí en una sombra en mi propia casa, presente pero fácil de ignorar. Siempre sonriendo, siempre bien. Me tomó años darme cuenta de que ser autosuficiente no significa que no necesites apoyo. Y ser callada no significa que no tengas nada que decir. Mirando hacia atrás ahora, entiendo que las semillas de lo que sucedió en ese tribunal se plantaron mucho antes de que se notificara cualquier acción legal. Esto no era solo por dinero. Se trataba de toda una vida de ser invisible, de años de sacrificios, silencio y de tragarme el dolor solo para mantener la paz. Y quizás, en el fondo, sabía que ese día llegaría, el día en que tendría que elegir entre seguir desempeñando mi papel asignado o, finalmente, adentrarme en mi propia historia. Pero no estaba preparada para lo que esa elección me costaría. Todavía no. Creo que la parte más difícil no fue que Clare fuera la favorita, sino que se esperaba que yo estuviera de acuerdo con ello. Recuerdo un día de Acción de Gracias, tendría unos 10 u 11 años, cuando mis padres reunieron a todos alrededor de la mesa para anunciar que Clare había sido seleccionada como embajadora junior para algo de liderazgo escolar. Mi madre se llevó la mano al pecho como si acabara de presenciar un milagro.
Mi padre levantó su copa y brindó por nuestra estrella brillante. Todos aplaudieron. Los flashes de las cámaras destellaron. Hubo lágrimas. Nadie se dio cuenta de que yo acababa de ganar un concurso regional de ensayo. Ni siquiera un gesto de reconocimiento. No dije nada. No quería quitarle protagonismo a Clare. Para eso me habían entrenado, para hacer espacio, para apartarme, para sonreír incluso cuando me sentía invisible. Y la cosa es que Clare no era cruel. No pidió ser la favorita. No me lo restregaba en la cara, pero tampoco lo detenía. Se deleitaba con la atención como un gato estirándose bajo un rayo de sol, completamente inconsciente de la sombra en la que yo estaba parada. Había una regla no escrita en nuestra casa: Clare necesitaba cosas, yo resolvía cosas. Si Clare olvidaba su almuerzo, yo compartía el mío. Si chocaba su coche, le prestaba el mío. Si lloraba, me sentaba con ella. Si yo lloraba, cerraba la puerta de mi habitación y lo hacía en silencio. Para cuando éramos adolescentes, el patrón ya estaba establecido. Clare era emocional, espontánea, un poco desordenada, pero encantadora. Yo era estable, responsable, la que los profesores llamaban madura para su edad. Y mientras Clare cambiaba de carrera 3 veces y llamaba a casa llorando por los plazos, yo trabajaba en 2 empleos y aún así logré graduarme antes de tiempo. Nadie me hizo una fiesta. Nadie siquiera preguntó cómo lo había logrado. Mis padres solían bromear diciendo que yo salí del útero pagando facturas. Todos se reían. Yo también. Pero en el fondo, dolía de maneras que no podía nombrar. Verán, cuando creces siendo elogiada por lo poco que necesitas, empiezas a creer que necesitar cualquier cosa te convierte en una carga. Así que dejas de pedir. Dejas de esperar. Te conviertes en el tipo de persona que lleva su propio pastel a su cumpleaños. Y finalmente, olvidas cómo se siente ser celebrada. Ese tipo de herida no sangra, se calcifica. Se convierte en parte de ti. Me mudé a los 19 años y nunca miré atrás. Me dije a mí misma que estaba demasiado ocupada construyendo mi futuro para preocuparme por el pasado. Pero me siguió en la forma en que me disculpaba al pedir ayuda, en la forma en que no podía aceptar cumplidos sin desviarlos, en la forma en que me sobrecargaba por los demás, esperando en silencio, siempre en silencio, que alguien pudiera notarlo. Lo que pasa con las heridas de la infancia es que crecen contigo. Crees que las has dejado atrás, pero están en tu maleta. Están empacadas con tus títulos, tus logros y tus sonrisas profesionales. Y un día, algo pequeño, un comentario, un desaire, un asiento vacío en una ceremonia de premiación, abre esa maleta de par en par, y todos los años que pasaste siendo fuerte de repente se sienten como una trampa que tú misma construiste. No tuve éxito porque no tuviera miedo. Tuve éxito porque tenía miedo. Miedo de no ser nada. Miedo de ser ignorada. Miedo de que si dejaba de demostrar mi valía por un segundo, desaparecería por completo. Así que seguí adelante. Compré mi primer apartamento a los 27 años, construí una sólida cartera de inversiones y fui ascendida a asesora financiera senior en una firma dominada por hombres. La gente decía, vaya, Marlene, te está yendo muy bien. Y yo sonreía y decía, gracias. Pero lo que realmente quería era que alguien, cualquiera, dijera, te vemos. Estamos orgullosos de ti. Eres importante. No sabía entonces que tendría que decírmelo a mí misma primero, que nadie vendría. Y quizás ese fue el principio del fin. No un tribunal ni una demanda, sino la silenciosa ruptura de la esperanza. Para cuando cumplí 30 años, había construido una vida que la mayoría de la gente consideraría exitosa, un moderno apartamento de 2 habitaciones en la ciudad, una carrera que forjé por mi cuenta, y una cuenta bancaria que no me hacía temblar cada vez que la revisaba. Incluso tenía algunas inversiones que dieron frutos antes de lo previsto. Nada me fue regalado. Cada dólar, cada cliente, cada ascenso, me lo gané sola. La gente asumía que venía de una familia con dinero. No los corregía. Era más fácil que explicar que mis padres nunca habían pagado un solo céntimo por mi educación o mi carrera, no porque no pudieran, sino porque no querían. Solían decir, eres inteligente, Marlene. Te las arreglarás. Y lo hice, pero no sin un costo.
Mientras otras personas de veintitantos años salían, viajaban por Europa o tropezaban con errores teniendo lugares seguros donde caer, yo trabajaba hasta tarde y cenaba sobre hojas de cálculo. Hice las paces con ello. O eso creía. Esa paz se resquebrajó el día que mi hermana me llamó llorando. La voz de Clare temblaba. Acababa de finalizar su divorcio. Su esposo se había marchado, dejándola con 2 niños menores de 5 años y sin trabajo, sin ahorros, sin un plan. Podía oír el pánico en su aliento, el filo de la desesperación. No pidió ayuda directamente. No necesitaba hacerlo. Al final del día, le había transferido dinero para cubrir su alquiler. Una semana después, envié otra transferencia para pagar sus honorarios legales. Y cuando comenzó el año escolar, cubrí la matrícula de los niños en el preescolar privado que ella insistía que no era negociable. No se lo dije a nadie. Ni a Clare, ni a mis padres, ni a mis amigos. No se trataba de ser una heroína. Era un hábito. Esta respuesta silenciosa y compulsiva que había aprendido de joven, arréglalo, cárgalo, asegúrate de que nadie se ahogue. Cada mes, desviaba discretamente una parte de mis ingresos para cubrir los gastos de Clare, alquiler, servicios, comida. Incluso pagué un servicio de limpieza para que fuera 2 veces al mes y ella pudiera respirar. Aún así, cuando mi madre llamaba para charlar, hablaba de la resiliencia de Clare como si los ángeles la estuvieran levantando de las cenizas. Está haciendo lo mejor que puede, decía. Es una madre tan devota. Solo necesita un poco de tiempo. Ni una sola vez preguntó cómo se las arreglaba Clare, o quién la estaba ayudando, o de dónde venía el dinero. No preguntaban por qué lo asumían. Asumían que yo intervendría. Que siempre lo haría. ¿Y la peor parte? Tenían razón. No hubo un gracias, ni un reconocimiento, solo el mismo guión de siempre, siempre has sido la confiable. Esto es lo que hace la familia. Recuerdo estar en la fila del supermercado una noche, mi teléfono vibrando con un mensaje de Clare pidiendo $300 extra porque los niños necesitaban abrigos de invierno. Miré la pizza congelada y el detergente genérico en mi carrito y me reí amargamente. Estaba ajustando mi propio presupuesto de comidas para mantenerla a ella cómoda. ¿Pero qué podía decir? Amaba a esos niños. No quería que sufrieran. Y a pesar de todo, una parte de mí todavía creía que tal vez, solo tal vez, todo este esfuerzo significaría algo. Que alguien me miraría un día y diría, vemos lo que has hecho. Importó. En cambio, me volví invisible de una manera más peligrosa, no ignorada, sino esperada, no olvidada, sino utilizada. Y cada vez que abría otra factura, veía otro saldo bajar, me decía a mí misma que estaba bien, que era temporal, que eventualmente alguien diría gracias. Pero nadie lo hizo nunca. Y en silencio, lentamente, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No era ira, todavía no, sino un susurro, una pregunta, ¿qué pasa cuando la fuerte se cansa? Hay algo extraño en ser la persona confiable. La gente empieza a tratar tu ayuda como la gravedad, siempre ahí, siempre asumida, nunca cuestionada. Nadie agradece la gravedad. Simplemente se paran sobre ella. Así me sentía con Clare. Una tarde, recibí un mensaje suyo mientras todavía estaba en la oficina, el calentador de agua se rompió. No consigo que el propietario lo arregle. Los niños no pueden bañarse. Sin puntuación, sin saludo, solo un silencioso sos disfrazado de lista de tareas. Así que pagué al fontanero. De nuevo. Y esa noche, me senté sola en mi cocina, bebiendo un té que se había enfriado hacía mucho tiempo, preguntándome si ella siquiera recordaba mi cumpleaños. Había dejado de llevar la cuenta hacía años. Pero últimamente, me di cuenta de que nadie más estaba jugando el mismo juego. Mamá seguía llamando cada semana con sus alegres actualizaciones. Clare había llevado a los niños al zoológico. Clare estaba considerando tomar algunas clases en línea. Clare estaba pensando en empezar un blog. Cada frase estaba codificada con admiración, como si estuviera viendo a Clare resurgir de las cenizas de alguna gran injusticia. Nadie hablaba de las facturas. Nadie mencionaba que su alquiler había sido pagado cada mes puntualmente por mí. Empecé a preguntarme si ella siquiera se lo decía o si les dejaba creer que lo estaba haciendo todo por su cuenta.
Quizás no me habría importado si no supiera exactamente lo duro que estaba trabajando para mantener todo a flote. Acababa de conseguir un cliente de alto perfil que exigía reuniones de fin de semana y llamadas a las 2 de la mañana. Mi presión arterial se había disparado. Había empezado a saltarme comidas, a apretar los dientes mientras dormía. Pero seguía presentándome, para el trabajo, para Clare, para la versión de mí misma que había sido condicionada a ser. Luego vino la conversación que me partió en dos. Era un domingo por la tarde. Había conducido para visitar a mis padres, más por culpa que por deseo. Estábamos sentados en el patio trasero, el sol demasiado brillante, la limonada demasiado dulce, cuando mi madre dijo casualmente, «Sabes, Clare está pasando por un mal momento, y tiene a esos dos pequeños. Tal vez podrías pensar en dejar que ella y los niños se muden contigo por un tiempo, solo hasta que se recupere». Lo dijo como si me estuviera ofreciendo una cazuela. La miré, atónita. Mi apartamento apenas tenía espacio para mí, y mucho menos para dos niños pequeños y una hermana que no había tenido un trabajo a tiempo completo en 5 años. Quería gritar, «Ya vive en mi cuenta bancaria». ¿No es suficiente? Pero no grité. Ni siquiera levanté la voz. Sonreí y dije que lo pensaría, porque eso es lo que hacen las buenas hijas. Lo piensan. Lo cargan. Lo hacen funcionar. Y nadie ve el peso porque nunca lo sueltan. Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas, tratando de sacudirme la conversación como si fuera sudor. Pero se quedó pegada. Esa noche, mientras pagaba la factura del agua del apartamento de Clare, sí, también estaba a mi nombre, finalmente me hice la pregunta que había evitado durante años, si dejaba de ayudar, ¿quién sería yo para ellos? ¿Seguirían llamando? ¿Seguirían importándoles? ¿O solo era valiosa mientras fuera útil? No era solo dinero. Era identidad. Me había convertido en la solucionadora, la red de seguridad, la que no necesitaba apoyo, solo más capacidad. Pero, ¿qué pasa cuando la red empieza a deshilacharse? Porque no solo estaba cansada. Estaba empezando a sentirme usada, como un recurso, no como una persona. Y en el fondo, me di cuenta de que si no volvía a trazar los límites, seguirían moviéndolos hasta que yo desapareciera. Hay un momento en toda relación unilateral en el que el silencio se vuelve más ruidoso que las palabras. Para mí, fue un martes por la noche. Acababa de terminar una sesión de estrategia de 3 horas con un cliente en Tokio. Tenía los ojos inyectados en sangre, la voz ronca. No había comido desde el desayuno. Mi bandeja de entrada tenía 43 mensajes sin leer. Y mientras cogía mi teléfono para poner una respuesta automática de fuera de la oficina para el día siguiente, llegó un mensaje de texto. Era de Clare, ¿puedes cubrir el dentista de Lily? Son $275. Sin hola. Sin ¿cómo estás? Solo un número y una necesidad. Y me di cuenta de que ya ni siquiera me sorprendía. Eso fue lo que más me asustó. No estaba sorprendida, estaba resignada. Envié el dinero. No porque quisiera, no porque pudiera permitírmelo fácilmente, sino porque era más fácil que decir no. Porque si decía que no, habría culpa. Habría lágrimas. Habría un chat de grupo familiar lleno de citas vagas y pasivo-agresivas sobre personas que dan la espalda. Decir que sí era el camino de menor resistencia. Pero tenía un costo. Empezó poco a poco. Comencé a rechazar cenas con amigos porque estaba demasiado cansada. Dejé de ir a yoga. Me dije que no valía la pena el viaje. Me salté mi revisión física anual por primera vez en 5 años. Y cada vez que elegía a alguien más por encima de mí, una parte de mí se atenuaba. Nadie se dio cuenta. En las reuniones familiares, cuando me molestaba en aparecer, me recibían con lo de siempre, trabajas demasiado, Marlene. ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Deberías aprender a relajarte como tu hermana. Relajarme como Clare. La misma Clare cuyo alquiler pagaba, a cuyos hijos vestía, cuyas emergencias se habían convertido en mi categoría de presupuesto mensual. Una tarde, escuché a mi madre por teléfono con un amigo de la familia. Estaba hablando de la situación de Clare de nuevo, de lo fuerte que era, de cómo lo estaba haciendo todo sola. Me quedé allí, en el pasillo, sosteniendo mi abrigo, con las llaves en la mano,
y sentí que algo se rompía. No buscaba elogios. Ya ni siquiera esperaba gratitud. Pero ser completamente borrada de la narrativa, eso se sintió como una traición. Veían mi apoyo como algo dado, no como generosidad, no como sacrificio, solo como el orden natural de las cosas. Marlene se encarga de las cosas. Marlene no se queja. Marlene siempre responderá. Pero estaba empezando a sentirme como una máquina expendedora humana, inserta un problema, obtén una solución. Sin emoción, sin conexión, sin pausa. Solo dispensar y repetir. Hubo una noche en que no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando conversaciones, leyendo viejos hilos de mensajes como si contuvieran un código secreto que me había perdido. A las 2 de la mañana, me senté en mi balcón envuelta en una manta, bebiendo té frío y mirando las luces de la ciudad. Y me pregunté en voz alta esta vez, ¿qué pasaría si simplemente parara? No para siempre, no dramáticamente, solo dejara de contestar, de pagar, de arreglar. ¿Alguien llamaría para preguntar si estaba bien? ¿Alguien notaría que me había ido? ¿O simplemente encontrarían a alguien más para llevar la carga? Creo que ese fue el momento en que supe que algo tenía que cambiar. No porque estuviera amargada, no porque quisiera venganza, sino porque estaba desapareciendo lentamente dentro de la vida que había construido para demostrar que importaba. Estaba cansada de actuar con competencia, cansada de ganarme el amor a través del trabajo, cansada de ser la red de seguridad no reconocida. Y en el fondo, sabía que si no hacía un cambio, el próximo colapso no sería financiero. Sería yo. No me desperté un día y decidí cortar lazos o dejar de aparecer. Fue más lento que eso, un desmoronamiento silencioso. Comenzó con invitaciones omitidas. Recibía el mensaje sobre una barbacoa familiar o una cena de cumpleaños, y en lugar de apresurarme a despejar mi agenda, hacía una pausa. A veces no respondía de inmediato. A veces no respondía en absoluto. Nadie insistió. La primera vez que falté a Acción de Gracias, me preparé. Pensé que alguien llamaría, preguntaría dónde estaba, me diría que me guardaron un plato. No lo hicieron. Pasé esa noche en mi apartamento, comiendo comida tailandesa para llevar y viendo reposiciones de viejas series de televisión. Al principio, el silencio se sentía insoportable, pero luego, extrañamente, comenzó a sentirse familiar, casi honesto. Porque la verdad es que había estado sola durante mucho tiempo, más sola, de hecho, cuando estaba en una habitación llena de gente que no podía verme de verdad que cuando estaba realmente sola. Las cenas familiares se habían convertido en un arte escénico. Clare contaba historias dramáticas. Mamá mimaba a los niños. Papá leía su teléfono. Y yo me sentaba allí sonriendo, asintiendo, ofreciéndome a ayudar en la cocina, tratando de sentir que pertenecía. Pero no pertenecía. Era una invitada en mi propia familia, siempre cuidadosa, siempre útil, nunca central. Recuerdo una Navidad, compré regalos para todos, regalos bien pensados. Había tomado notas meses antes durante conversaciones para asegurarme de conseguir cosas que realmente necesitaban. Clare abrió el suyo y apenas levantó la vista. Mamá dijo, no tenías que hacer todo esto, pero no dijo gracias. Más tarde, observé cómo todos se reunían alrededor de la nueva casa de muñecas que había comprado para la hija menor de Clare. Ella no sabía que yo la había pagado, Clare les había dicho a todos que era de Santa Claus. Me quedé en el pasillo, medio en la sombra, escuchando las risas y las historias, y sentí como si estuviera viendo a una familia a la que solía pertenecer. Solo que ahora, estaba afuera mirando hacia adentro. Esa noche, mientras conducía a casa a través de la nieve, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. No parecía triste. No parecía enojada. Simplemente parecía harta. Harta de fingir. Harta de intentar ganarme mi lugar en la mesa. Es extraño cómo nos aferramos a esta idea de familia como si se supusiera que nos salvara. Como si no importara lo que suceda, es a donde podemos regresar, donde estaremos a salvo, donde seremos conocidos. ¿Pero qué pasa si esa idea es solo una historia? ¿Qué pasa si las personas que se supone que deben protegerte son las mismas que te hacen sentir invisible? Solía creer que la familia era incondicional, que no importaba cuán ignorada me sintiera, no importaba cuán agotada estuviera, tenía que mantenerme cerca porque eso es lo que hacen las buenas hijas.
Pero esa creencia me había costado mucho, tiempo, energía, paz, pedazos de mí misma que había regalado, esperando que fueran suficientes para comprar mi pertenencia. Y la verdad que ya no podía ignorar era esta, no los extrañaba. Extrañaba quién pensaba que eran. Extrañaba la idea de ser elegida, el sueño de ser vista. Pero los sueños pueden volverse pesados cuando intentas vivir en ellos demasiado tiempo. Y yo estaba lista para despertar. El éxito no siempre se siente como crees que lo hará. Te imaginas confeti, champán, a tus padres llorando de alegría en primera fila. Lo que obtuve fueron luces fluorescentes, café tibio y una notificación en mi teléfono. Felicidades, has sido nombrada una de las 100 mejores asesoras financieras menores de 35 años en América del Norte. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, no porque estuviera sorprendida, sino porque una pequeña y silenciosa parte de mí susurró, quizás ahora te vean. El premio era algo importante en mi industria. Venía con un comunicado de prensa, una invitación para hablar en una conferencia nacional y una sesión de fotos en la que tuve que fingir porque no tenía idea de qué ponerme cuando alguien finalmente te dice, lo lograste. Mis colegas enviaron flores. Los clientes escribieron correos electrónicos. Mi jefe me dio ese tipo de apretón de manos que decía, no te vas a ir a ninguna parte. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había escalado lo suficientemente alto como para ser visible. Así que hice lo que cualquier hija que todavía anhela algo no dicho haría, llamé a casa. Fue mi madre quien contestó. Sonaba distraída. Podía escuchar la televisión de fondo, el tintineo de los platos. Le conté sobre el premio, sobre la conferencia. Hizo una pausa por un segundo, y luego dijo, «Qué bien, cariño. Claire está pensando en volver a la planificación de eventos». ¿No es genial? No supe qué decir. Asentí al teléfono, conteniendo el viejo y familiar nudo en la garganta, pero todavía me aferraba a esa chispa de esperanza. La conferencia nacional se celebraba la misma semana que el cumpleaños de mi madre. No había estado en casa en meses, pero decidí volar de regreso antes. Me dije que era para sorprenderla, pero en realidad, quería algo más que una sorpresa. Quería ser celebrada, no con una fiesta o un desfile, solo un asiento en la mesa, una cálida sonrisa, tal vez incluso un simple, estamos orgullosos de ti. Pasé días coordinando los detalles, me tomé tiempo libre, reservé un vuelo, pedí un ramo de sus peonías favoritas para que se lo entregaran la mañana que llegara. Y luego, 2 noches antes de mi vuelo, recibí la llamada. Recuerdo dónde estaba, sentada en el mostrador de mi cocina, todavía con ropa de trabajo, una ensalada a medio comer frente a mí. Mi teléfono vibró. Era mi padre. Él nunca llamaba. Contesté, ya nerviosa. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Tu madre y yo hemos hablado. Creemos que es mejor que no vengas a la fiesta este año. No entendía. Continuó, Claire va a traer a alguien. Es algo nuevo. Quiere causar una buena impresión. Simplemente, no queremos que las cosas se sientan tensas. ¿Tensas? Esa fue la palabra que usó. Como si yo fuera una presencia disruptiva, como si aparecer en el cumpleaños de mi propia madre fuera un acto egoísta. Me quedé sentada, atónita, sosteniendo el teléfono como si me hubiera traicionado. Luego vino el golpe final. Si insistes en venir, Marlene, quizás después no nos llames tus padres. No era una sugerencia. Era una línea trazada con tinta permanente. No lloré. No de inmediato. Simplemente colgué, caminé hacia el fregadero y lavé los platos como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo se hizo añicos. No ruidosamente, solo una ruptura limpia, silenciosa y final. Esa llamada no fue solo un rechazo a una visita. Fue un rechazo a mí. No por algo que hubiera hecho, sino por quién era, demasiado honesta, demasiado directa, demasiado reacia a seguir fingiendo. Había pasado años dando, sirviendo, manteniendo a todos unidos como un pegamento invisible. Y ahora, ni siquiera me querían en la habitación. Habían elegido la paz por encima de mí. O quizás su versión de la paz, la que requiere silencio, sumisión y conversaciones triviales por encima de la verdad. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente huérfana. Y lo que lo empeoró fue darme cuenta de que no los había perdido esa noche.
Los había perdido hacía mucho tiempo. Simplemente no había estado lista para admitirlo. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando al techo, las palabras resonando una y otra vez en mi cabeza: si insistes en venir, quizás después no nos llames tus padres. Era como una herida que se negaba a cerrar. Cada vez que pensaba que no podía doler más, una nueva capa se desprendía. El rechazo no fue ruidoso, fue quirúrgico, preciso, entregado con la fría crueldad de alguien que cree que te está haciendo un favor. Seguí repasando cada sacrificio que había hecho, cada pago enviado, cada cumpleaños perdido, cada momento en que me mordí la lengua por mantener la paz. ¿Y para qué? Para que me trataran como una invitada en una familia a la que nunca pertenecí realmente. Algo cambió en mí esa noche. No sé si fue rabia o claridad, pero por primera vez en mi vida, no lloré por ellos. Me enojé. No el tipo de enojo que explota, el tipo que hierve a fuego lento. A la mañana siguiente, me serví una taza de café, abrí mi portátil e inicié sesión en mis cuentas bancarias. Los números me devolvieron la mirada, mes tras mes de transferencias automáticas, el alquiler de Clare, la matrícula escolar, la comida, las facturas de teléfono, los honorarios legales. Decenas de miles de dólares. Hice clic en cada transacción como si estuviera leyendo un diario que no recordaba haber escrito. No había un titular, ni una advertencia, solo este largo y constante rastro de auto borrado silencioso. Y en ese momento, tomé una decisión. Hice clic en cancelar en cada pago recurrente vinculado al hogar de Clare. Hice una pausa. Luego borré la información bancaria por completo. Se sintió como saltar de un precipicio. Pero la caída no llegó, solo quietud. Y en esa quietud, algo cercano a la libertad. Apagué mi teléfono a continuación, no porque tuviera miedo de la reacción, sino porque no quería escuchar las disculpas que solo llegarían cuando su comodidad se viera amenazada. Más tarde esa semana, comenzaron los mensajes de texto. Clare primero, no se procesó el alquiler. Luego otro, solo para verificar. La escuela de Lily dice que el pago está atrasado. Y finalmente, la granada de culpa: ¿estás bien? Estoy preocupada por ti. No, no lo estás, pensé. Estás preocupada por el dinero. No respondí. Luego vino el mensaje de mi madre. Corto, seco: estamos decepcionados de ti. Esta no eres tú. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo porque, en realidad, era exactamente quien era ahora, alguien que estaba harta de ser usada, harta de que se esperara que diera sin límites, sin agradecimiento, sin fronteras. Solía pensar que decir no me convertiría en una mala persona. Ahora sabía que era la única forma de sobrevivir. No le debía una explicación a nadie. Ya no. Ese fin de semana, hice algo que no había hecho en años. Di un largo paseo sin mi teléfono. Me senté en un parque y vi a extraños reír con sus hijos. Me compré un trozo de pastel en una cafetería y me lo comí lentamente, sin distracciones. No fue nada, y sin embargo, se sintió como todo. Me di cuenta de lo poco de mi vida que había estado viviendo realmente para mí, de la frecuencia con la que había cambiado mi propia paz por la comodidad de otra persona. Y ahora que había dicho no una vez, no podía parar. Empecé a bloquear números, a cancelar mi suscripción a su drama. Construí un cortafuegos donde antes solo había habido una puerta giratoria. ¿Tenía miedo? Por supuesto. Pero debajo de ese miedo había algo más fuerte, una claridad silenciosa y ardiente. No tenía que seguir demostrando que era buena. Solo tenía que estar completa. Y ese viaje, doloroso, desordenado, poco glamoroso como era, finalmente había comenzado. Habían pasado casi 3 semanas desde que detuve los pagos. El silencio de mi familia era más ruidoso que cualquier palabra. No hubo mensajes de voz frenéticos, ni textos a mitad de la noche, solo quietud. Pensé, quizás ahora se las están arreglando por su cuenta. Quizás finalmente están aprendiendo a mantenerse en pie sin apoyarse en mí. Esa esperanza duró exactamente hasta que llegó la carta. Llegué a casa del trabajo un martes. Había llovido esa mañana y el sobre en mi buzón estaba ligeramente húmedo, curvado en las esquinas. Era grueso, pesado. No reconocí el remitente. Lo abrí, de pie junto al mostrador de la cocina,
todavía con mi chaqueta, el bolso colgado del hombro. Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Páginas, docenas de ellas, terminología legal, números de caso, fechas de presentación. Luego mis ojos se posaron en las palabras, petición de reembolso de gastos parentals. Tuve que leerlo 3 veces. Mis padres, Roger y Elaine Harley, me estaban demandando por $350.000, citando décadas de carga financiera e inversión parental no correspondida. Habían contratado a un abogado. Habían detallado mi infancia, comida, ropa, material escolar, el estrés emocional asociado con criar a una niña de altas necesidades. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Me senté lentamente. Las páginas se desplegaron sobre la mesa como cristales rotos. En algún lugar a lo lejos, podía oír el zumbido del refrigerador, un coche pasando, mi propio latido, fuerte y lento. No solo me estaban castigando. Estaban borrando cualquier ilusión de amor. Esto no era por dinero. Era por control. Siempre habían esperado que yo obedeciera, que me mantuviera en silencio, que sirviera. Cuando dejé de hacerlo, no preguntaron por qué. Tomaron represalias. Pensé que había experimentado todos los sabores de la traición en esta familia. Pero esto era algo más oscuro. Cogí mi teléfono, dudé, y luego llamé al número que aparecía al final del documento. El abogado respondió con una voz seca y profesional. Represento al señor y la señora Harley, dijo. Le sugiero que contrate a un abogado. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin invitación a hablar, solo un frío muro legal entre nosotros. Colgué y me quedé sentada allí durante horas. En algún momento, empecé a reír. No fue una risa alegre. Fue hueca y extraña. Porque, por supuesto que hicieron esto. Cuando el amor es condicional, el castigo siempre sigue a la desobediencia. No me veían como una hija. Me veían como una inversión que había dejado de dar dividendos. Y ahora querían cobrar. Más tarde esa noche, me serví una copa de vino y abrí mi portátil. Empecé a buscar abogados, no porque quisiera una pelea, sino porque finalmente entendí que esto no se trataba de reconciliación. Se trataba de protección. Ellos habían tomado su decisión. Ahora yo tenía que tomar la mía. A la mañana siguiente, llamé a un bufete especializado en disputas familiares. Me reuní con una mujer llamada Sara. Tranquila, directa, sin rodeos. Después de leer los documentos, me miró y dijo, esto no se va a sostener en un tribunal. Es absurdo, pero lo trataremos con seriedad. Asentí, pero mis manos seguían temblando. No por miedo, sino por el dolor que llega cuando finalmente aceptas lo que siempre ha sido verdad. Nunca había estado realmente a salvo con ellos. Ni emocionalmente, ni financieramente, ni de niña, ni ahora. Esta demanda no me rompió. Confirmó algo que había temido admitir, que mi valor a sus ojos siempre había sido transaccional. En el momento en que dejé de ser útil, me volví desechable. Pero esto es lo que pasa cuando tocas fondo emocionalmente, dejas de buscar rescate y empiezas a construir una salida. No iba a dejar que me definieran más. Ni con dinero, ni con culpa, ni con su versión reescrita de la historia. Ellos habían presentado su caso. Ahora era mi turno de presentar el mío. No solo en el tribunal, sino en la vida. Es algo extraño, prepararse para una batalla contra las personas que una vez te preparaban el almuerzo para la escuela. Cada foto de la infancia se convierte en una prueba. Cada recuerdo, en una declaración. No era solo una demanda. Era una reescritura total de mi pasado. Pero si iban a venir a por mi convicción, yo iba a responder con hechos. La primera vez que me reuní con Sara en persona, deslizó un bloc de notas legal sobre el escritorio y dijo, necesito todo. Cada transferencia, cada recibo, cada correo electrónico. Asentí, aturdida pero decidida. Esa noche, me quedé despierta hasta las 3 de la mañana revisando 10 años de registros financieros. Saqué extractos, imprimí capturas de pantalla, busqué en antiguos archivos de impuestos. Ahí estaba todo, en blanco y negro, el alquiler del apartamento de Clare, $1.850 al mes durante 28 meses, la matrícula del preescolar para ambos niños,
las facturas de servicios públicos, los copagos médicos, incluso el colchón nuevo que compró para su espalda, cargado a mi tarjeta sin preguntar. Recordaba cada transacción, cada momento en que me decía a mí misma, esto es lo que hace la familia. Esto es amor. Pero ahora, alineado en filas y totales, parecía menos amor y más trabajo no remunerado. Le envié los archivos a Sara por correo electrónico, docenas de ellos. A la mañana siguiente, me llamó. Solo para que quede claro, dijo, has dado más a tu familia de lo que la mayoría de los padres dan a sus hijos. No supe si reír o llorar, así que hice ambas cosas. Durante la semana siguiente, construimos el caso. Documentamos no solo el dinero, sino la historia, el contexto, los años de manipulación emocional, la coerción oculta en la cortesía, la forma en que me habían asignado el papel de cuidadora sin mi consentimiento. Sara me advirtió, intentarán que esto se trate de moralidad, de deber familiar, pero la ley no reconoce los chantajes emocionales como moneda de cambio. Eso ayudó, pero lo que ayudó más fue encontrar mi voz. Redactamos una respuesta al tribunal, no solo una defensa, sino una declaración. Escribí cada palabra yo misma. Y por primera vez en mi vida, no me contuve. Dije la verdad. Sobre los años que pasé sin seguro médico para que los hijos de Clare pudieran tener guardería privada. Sobre la vez que llevé mi tarjeta de crédito al límite para pagar su factura de electricidad durante una tormenta de invierno. Sobre las vacaciones que pasé sola mientras ellos brindaban con champán sin mí. Escribí, este no es un caso de padres negligentes buscando justicia. Este es un caso de poder y expectativa, de control disfrazado de cuidado, de abuso financiero disfrazado de lealtad familiar. Me quedé con esas palabras durante mucho tiempo antes de enviárselas a Sara. Me llamó esa noche. Su voz era tranquila. Marlene, dijo, esto no es solo una defensa legal. Esta es una historia que demasiada gente vive y de la que nunca habla. No respondí de inmediato. Solo miré por la ventana, viendo la ciudad moverse bajo un cielo gris. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí loca. No me sentí dramática. Me sentí vista. No por mis padres, no por Clare, sino por mí misma. Algo había cambiado en mí. Ya no esperaba que retiraran el caso. No esperaba una disculpa o una reversión de último minuto. Había terminado de hacer espacio para su silencio. No se trataba de castigarlos. Se trataba de salvarme a mí misma, de levantarme y decir, esto sucedió. No estuvo bien. Y no permitiré que lo reescriban solo porque es inconveniente para ustedes. Ahora, la gente habla de romper ciclos como si fuera un despertar poético y espiritual. Déjenme decirles que no lo es. Es desordenado, legal y caro. Viene con papeleo y ataques de pánico, con vergüenza, con duda, con noches en las que no puedes dormir porque tu corazón late con fuerza en tus oídos. Pero también viene con fuerza, una nueva clase de fuerza, no la que sigue sonriendo. La que dice, no, no más, hasta aquí, nunca más. El día de la audiencia, me desperté antes del amanecer. No dormí mucho la noche anterior. Mi mente había repasado todos los escenarios posibles, ¿qué dirían? ¿Cómo me mirarían? ¿Estarían enojados, avergonzados? ¿Siquiera se presentarían? Vestí de negro, no por luto, sino por claridad. El negro no suplicaba aprobación. No se explicaba a sí mismo. Entré al juzgado con Sara a mi lado, su tranquila presencia me anclaba. Mis tacones resonaban en el suelo de baldosas, más fuerte de lo que me sentía. Pero por dentro, era una tormenta, dolor y rabia y miedo, todo trenzado. Ya estaban allí cuando llegamos. Mi madre, con el pelo perfectamente rizado, usando los mismos pendientes de perlas que solía guardar para la iglesia. Mi padre, con una chaqueta rígida que ya no le quedaba del todo bien, sosteniendo una carpeta de Manila como si contuviera los últimos vestigios de su autoridad. No me miraron, miraron a través de mí. El juez entró y todo pasó a cámara lenta. Las voces se hicieron más bajas, los movimientos más nítidos. El aire era frío y seco, como si la verdad estuviera a punto de ser dicha, le gustara a quien le gustara. Su abogado comenzó. Habló con un tono meloso que casi te hacía olvidar lo que estaba diciendo, que estas personas, mis padres, exigían cientos de miles de dólares en compensación por criarme.
Usó palabras como sacrificio y carga. Describió la crianza como una inversión de por vida, con la implicación de que yo no había entregado un retorno. Incluso leyó un mensaje de texto que mi madre me había enviado hacía 5 años: tienes suerte de que no nos rindiéramos contigo, como si eso fuera una prueba de generosidad. Me senté inmóvil, no porque no estuviera enojada, sino porque me negaba a darles mi reacción. Luego fue el turno de Sara. Se puso de pie como un faro en la niebla, tranquila, inquebrantable. Presentó cada documento, cada transacción. Mostró al tribunal exactamente cuánto había contribuido sin que nunca se lo pidieran, sin que nunca me lo devolvieran. No lo dramatizó. Simplemente dijo la verdad. Y a veces, eso es suficiente. Cuando la jueza me miró, sentí que mi pecho se apretaba. Me preguntó si tenía algo que decir. Tomé aire, y por primera vez en mi vida, no hablé como la hija que intenta ser buena. Hablé como la mujer que finalmente había encontrado su voz. No le debo a nadie por haber nacido, dije. La sala quedó en silencio. Podía sentir la mirada de mi madre quemándome, pero no me inmuté. He apoyado a esta familia de maneras que nunca fueron reconocidas, y mucho menos apreciadas. No por deber, no por culpa, sino por amor. Hice una pausa. Y el amor no es una transacción. No viene con facturas ni tasas de interés. No crías a un hijo y guardas los recibos por si deja de hacer lo que quieres. Mi voz no se quebró, ni una sola vez. Me senté y Sara me apretó la mano. La jueza no emitió un fallo ese día. Estas cosas llevan tiempo. Pero yo ya conocía el veredicto que más importaba. No se trataba de ganar el caso. Se trataba de reclamar mi historia. Finalmente había dejado de pedir permiso para importar, había dejado de esperar a que alguien dijera, eres suficiente. El silencio de mis padres mientras pasábamos junto a ellos al salir de esa sala fue más frío que cualquier palabra que pudieran haber dicho. Pero no me sentí pequeña. Me sentí limpia, como alguien que acaba de caminar a través del fuego y se dio cuenta de que no se quemó. Quizás así es como se siente la libertad. No ruidosa, no victoriosa, simplemente honesta. Y ahí es donde comienza la sanación. La iluminación de un tribunal es implacable. Todo se ve más nítido, más frío. La verdad no se esconde en las sombras allí, se sienta bajo luces fluorescentes y se pasa entre abogados como evidencia en la escena de un crimen. El juicio comenzó un jueves lluvioso. Recuerdo estar sentada en la mesa del acusado, con la espalda recta, las palmas de las manos sobre las rodillas. Sara se sentó a mi lado, tranquila como siempre. Su confianza me dio algo en lo que apoyarme. Mis padres se sentaron al otro lado de la sala. No me miraron, ni una sola vez. Su abogado abrió con un discurso que sonaba ensayado, pulido y hueco. Usó palabras como décadas de apoyo, costo emocional y de obligación parental de vuelta. Pintó un cuadro de dos padres amorosos cuyo único error fue esperar un poco de gratitud a cambio. Observé al jurado, en su mayoría de mediana edad, algunos mayores, unos pocos asintiendo ligeramente como si hubieran escuchado este tipo de historia antes. Eso me preocupó, porque cuando te han criado para creer que la familia lo es todo, es difícil admitir cuando tu familia es lo que te está haciendo daño. Luego fue nuestro turno. Sara se puso de pie con una fuerza tranquila que silenció la sala. No levantó la voz. No apeló a la lástima. Expuso los hechos, registros bancarios, pruebas de transferencias, cadenas de correos electrónicos, una cronología detallada de apoyo financiero que se extendió por 7 años, incondicional, no documentado y no remunerado. Habló con claridad. Marlene Harley dio más a su familia de lo que muchos padres dan a sus propios hijos, sin contratos, sin quejas. Hizo una pausa. Y ahora está siendo demandada. No porque les fallara, sino porque finalmente dijo no. La sala estaba en silencio. Luego vinieron los testimonios, un antiguo vecino que recordaba a Marlene dejando la compra en el apartamento de Clare durante una tormenta de nieve, un compañero de trabajo que una vez la vio transferir dinero durante la hora del almuerzo, con lágrimas en los ojos. Incluso el exmarido de Clare presentó una declaración, confirmando en voz baja que Marlene mantuvo esa familia unida más de lo que nadie se daba cuenta. Nada de eso fue dramático, pero fue real. Y lentamente, pude sentir que la marea estaba cambiando.
Esto ya no era solo por dinero. Se trataba del peso que las mujeres llevan tras bastidores, del costo de ser confiable, de la deuda invisible de ser la fuerte. Miré a mis padres. Mi madre estaba inmóvil. Mi padre se movía incómodo, con la mandíbula apretada. Me pregunté qué estarían pensando. ¿Todavía creían que tenían razón? ¿Qué les debía por la comida que pusieron en la mesa cuando tenía 5 años? ¿O estaban empezando a ver lo que esto era realmente? Una rendición de cuentas, no solo en el tribunal, sino en la historia. Estaban perdiendo el control de la historia que siempre habían contado sobre nosotros. Y por primera vez, la verdad estaba saliendo a la luz. El segundo día del juicio, su tono cambió. Se acabó el pulido legal. En cambio, su abogado se apoyó en algo más profundo, algo más peligroso, la moralidad. Se paró ante el tribunal y dijo: no importa que disputas financieras existan, debemos recordar, esta es una hija. Estos son sus padres. Y hay una verdad humana básica, los hijos les deben a sus padres. Dejó que la frase se asentara como un veredicto. Varios miembros del jurado asintieron. Continuó, con voz lenta y deliberada. La alimentaron, la vistieron, la guiaron durante décadas. Todo lo que piden es respeto, un sentido del deber. No por codicia, sino por tradición, por amor. Incluso citó las escrituras. Sentí que se me revolvía el estómago, no porque estuviera equivocado sobre el deber, sino porque lo estaba manipulando. Mi madre subió al estrado. Parecía más pequeña de lo habitual, envuelta en una rebeca azul pálido que no había visto en años, la que solía usar cuando hacía galletas en Nochebuena. Sostenía un pañuelo incluso antes de que comenzaran las preguntas. Su voz era suave, ensayada. No éramos perfectos. Ningún padre lo es. Pero hicimos todo lo que pudimos. Le dimos un techo. Le dimos amor. Y cuando la necesitamos, cerró la puerta. Me miró entonces, con los ojos llenos de un dolor ensayado. Cambió cuando empezó a ganar dinero. Se volvió fría, distante, como si estuviéramos por debajo de ella. Se secó los ojos. Se olvidó de quien la abrazó cuando estaba enferma, quien se quedó despierto con ella durante los exámenes finales, quien trabajó los fines de semana para que pudiera ir al campamento de verano. Cada palabra fue cuidadosamente elegida. Cada momento de mi infancia me fue devuelto como un recibo. Ya no estaban aquí para probar un caso legal. Estaban aquí para avergonzarme, para pintarme como la hija ingrata, la historia de éxito que abandonó el pueblo y quemó el puente detrás de ella. Podía sentir la tensión en la sala. Los miembros del jurado estaban escuchando. El juez estaba escuchando. Y por un momento, cuestioné todo. Quizás había sido demasiado dura. Quizás alejarme había dolido más de lo que me di cuenta. Pero luego la miré de nuevo y recordé las llamadas que no fueron respondidas. Los cumpleaños perdidos. Las noches que lloré sola en la universidad porque nadie contestaba el teléfono. Recordé pagar el alquiler mientras ella estaba de vacaciones en Florida con Clare. Recordé ser excluida de la cena de Navidad porque mi presencia podría hacer que Clare se sintiera incómoda. El amor no lleva la cuenta, pero tampoco hace gaslighting. Y esto era una actuación, una clase magistral en el cobro de deudas emocionales. Querían que el jurado olvidara los hechos, que ignorara los años de apoyo, que me castigara no por lo que hice, sino por quien me negué a seguir siendo, obediente, silenciosa, disponible. Pero yo ya no era ella. Este tribunal no era solo sobre leyes. Se trataba de reescribir una historia que nunca pude contar. Y no importaba cuántas lágrimas derramara, estaba lista para terminarla a mi manera. Cuando Sara se puso de pie, pareció que el tribunal cambiaba. No de forma ruidosa, no de forma dramática, sino como si el peso de la historia se estuviera colocando suavemente, finalmente, en el lado correcto de la balanza. Caminó lentamente hacia el jurado, con las manos entrelazadas a la espalda. Nadie está discutiendo que criar a un hijo cuesta tiempo, energía y, sí, dinero, comenzó. Pero ser padre no es un contrato de negocios. No es una inversión para ser cobrada cuando un hijo llega a la edad adulta. La sala se quedó en silencio. El juez se inclinó hacia adelante. Incluso las lágrimas constantes y ensayadas de mi madre parecieron detenerse.
Sara continuó, este caso no trata de traición. Trata de límites. De lo que sucede cuando una hija, después de años de apoyo, después de años de silencio, finalmente dice, basta. Se giró y miró directamente a mis padres. ¿Quieren que se les reembolse por criarla? Hablemos de lo que ella pagó. Hizo clic en un pequeño control remoto. Una pantalla detrás de ella se iluminó. Una hoja de cálculo, perfectamente formateada, fechas, cantidades, categorías. No especulación, no memoria, evidencia. Pagos de alquiler, $1.850 mensuales durante 2 años. Cheques de matrícula para el preescolar Little Oaks. Una transferencia de chase para cubrir la cirugía dental de emergencia de Clare. Incluso los $492 que Marlene gastó en abrigos de invierno para los niños cuando ella se saltaba almuerzos para pagar su propia deuda estudiantil. Sara dejó que los números respiraran en la sala, que se asentaran en el silencio. Luego se volvió hacia el jurado. Marlene no dio por culpa. Dio por amor, en silencio, de forma constante, sin pedir gracias. Cogió un correo electrónico impreso, uno que recordaba haber escrito hacía 2 inviernos. Era un mensaje que le había enviado a Clare, haciéndole saber que había pagado la factura de la luz de nuevo y preguntándole si tal vez podría hacerse cargo de esa pequeña parte el próximo mes. Clare nunca respondió. Sara lo leyó en voz alta. Su voz era firme, medida. Y aún así, dijo, Marlene siguió pagando. Caminó de regreso a nuestra mesa, y luego se detuvo. Hay algo muy peligroso, dijo, en confundir la amabilidad con la obligación, en asumir que alguien seguirá dando porque siempre lo ha hecho. Luego se enfrentó al jurado por completo. Esta no es una hija que le dio la espalda a sus padres. Esta es una hija que se desvivió para mantener unido un sistema roto, que dio hasta quedar vacía, y cuando finalmente se detuvo, en lugar de preguntarle si estaba bien, le entregaron papeles legales. Esa frase resonó como un trueno. Se sentó. La sala permaneció en silencio un instante de más. No miré a mis padres. No lo necesitaba. La verdad ya no se escondía. Estaba impresa, proyectada y dicha en voz alta sin disculpas. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido desde que todo esto comenzó. No solo fuerza, sino validación. Siempre había temido que si alguna vez decía la verdad, sonaría amargada, egoísta, fría. Pero ahora, la verdad tenía su propia voz. Y no estaba enojada. Era clara. Estaba fundamentada. Era mía. El juicio aún no había terminado. Todavía había preguntas, todavía había procedimientos legales que seguir. Pero la máscara se había roto. La imagen que mis padres habían construido, su historia de martirio y traición, se estaba desvaneciendo. Y detrás de ella había una imagen diferente, una mujer que dio y finalmente dijo no. No por rencor, sino por amor propio. Y eso, estaba empezando a entender, es lo que se siente la verdadera libertad. El veredicto llegó un lunes por la tarde. Sin cámaras, sin jadeos, sin música dramática como la que se ve en la televisión. Solo una sala de tribunal tranquila, un reloj que sonaba demasiado fuerte y una jueza hojeando un expediente. Se ajustó las gafas y carraspeó. He revisado las pruebas, he escuchado a ambas partes y he considerado los méritos de la reclamación. Su voz era firme, pero no cruel. Este tribunal no encuentra fundamentos legales para obligar a la demandada a reembolsar a sus padres el costo de su crianza. Silencio. Luego añadió, la ley no considera a los hijos como inversiones financieras, y no ve el amor como un préstamo que requiere ser devuelto. No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que la solté. Sin aplausos, sin estallidos emocionales, solo una larga y silenciosa exhalación, como dejar una maleta que no sabía que había estado cargando durante 32 años. La jueza se levantó y se fue. La sala se vació. Mis padres no me miraron. Clare no apareció en absoluto. Sara se volvió hacia mí y preguntó en voz baja, ¿cómo te sientes? No tenía una palabra para describirlo en ese momento. No feliz, no triunfante, sino más ligera, como si hubiera salido de una niebla. Salimos a la pálida luz del sol. El aire olía a hormigón húmedo a principios de primavera. Esperaba llorar.
En cambio, sonreí. No una sonrisa grande y radiante, solo una pequeña y sabia curva en los labios. Por primera vez, me sentí libre. No porque alguien me diera permiso, sino porque yo lo había reclamado. Esto no era por dinero. Nunca lo fue. Se trataba de decir no y darme cuenta de que no es una frase completa. Hay un tipo de paz que no proviene de tener la razón, sino de haber terminado de explicar, terminado de justificar, terminado de encogerme. Y al bajar los escalones del juzgado, supe que nunca volvería a ser la hija que ellos esperaban. Había superado su versión de mí. Y ahora, finalmente estaba lista para convertirme en la mía propia. Pensé que el veredicto sería el final. No lo fue. Una semana después de que el caso fuera desestimado, recibí una carta por correo. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la cuidada y redondeada letra de mi madre. Dentro, 3 páginas escritas a mano. No una disculpa, no una nota de reflexión, sino una lista de todo lo que se esperaba que hiciera ahora que el proceso legal había quedado atrás. En la parte superior, dado que la casa familiar será demasiado para nosotros pronto, esperamos que puedas ayudarnos a venderla y quizás apartar algo de tus ganancias para asegurar un lugar para Clare y los niños. La leí 2 veces. Luego me reí. No fue una risa aguda ni amarga, solo una silenciosa incredulidad. El tipo de risa que dejas escapar cuando lo absurdo es tan completo que no hay nada más que hacer. Unos días después llegó el correo electrónico. Mismo tono, diferente mensajero. Esta vez era mi padre. Llamó al juicio un desafortunado malentendido, como si hubiera sido un plan de cena cancelado. Continuó sugiriendo que ahora, ya que todos estamos en la misma página de nuevo, tal vez podría empezar a pensar en establecer un fondo familiar compartido, solo hasta que Clare se ponga de pie. El asunto decía, sanar y seguir adelante. No respondí. No estaban preguntando. Estaban asumiendo. Porque en sus mentes, la desestimación de la demanda no fue el final de un límite, fue el comienzo de un reinicio. Una oportunidad para probar las mismas tácticas, solo que con un lenguaje diferente. Esta vez, no eran demandas, eran esperanzas, expectativas, responsabilidades compartidas. Habían pasado de las armas legales a las emocionales. Y si no hubiera pasado por todo lo que acababa de pasar, podría haber cedido. Pero ya no era la misma mujer. La parte de mí que solía entrar en pánico ante la idea de decepcionarlos, la parte que una vez creyó que el amor requería sacrificio, esa parte se había ido. Así que respondí solo una vez. Un mensaje corto, sin explicaciones, sin disculpas, ya no estoy disponible para proporcionar apoyo financiero o de vivienda. Por favor, no me contacten con más solicitudes. Si esto continúa, buscaré establecer límites legales. Lo leí 3 veces antes de presionar enviar. No se sintió cruel. Se sintió limpio. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en años. No porque dejaran de intentarlo, sino porque yo finalmente había dejado de esperar que cambiaran. Ya no estaba enojada. Ya no estaba esperando. Estaba construyendo algo nuevo. Y no me quedaba espacio para personas que solo se acercaban cuando querían algo a cambio. La cabaña se encontraba al borde de un bosque de pinos, a unas 2 horas de la ciudad. No era lujosa. El techo crujía cuando llovía. Las tablas del suelo gemían cuando caminaba descalza sobre ellas. No había aire acondicionado central, solo una vieja estufa de leña y el tipo de silencio que la gente de la ciudad olvida que existe. Pero era mía. Después del juicio, había vuelto a casa, me senté en la mesa de mi cocina y me hice una pregunta que no me había atrevido a hacer en años: ¿cómo sería construir una vida que no girara en torno a las necesidades de nadie más? No una definida por escaleras profesionales o dar sin fin. No una vida vivida en las sombras del caos de otra persona. Solo yo. Encontré el anuncio por accidente, una pequeña cabaña en 5 acres con un jardín de medio acre y una cerca oxidada en la parte de atrás. Tenía un buzón roto, 2 viejas mecedoras en el porche y un camino de grava que ningún GPS podía encontrar. Hice una oferta el mismo día. Mis amigos estaban confundidos. ¿Te mudas sola al bosque? Mis colegas pensaron que estaba teniendo una crisis de la mediana edad a los 32. Incluso mi terapeuta levantó una ceja.
Pero algo dentro de mí se sentía más claro que en años. No quería huir. Quería echar raíces. La primera noche allí, no desempaqué. Me senté afuera en el porche con una taza de té, envuelta en una manta, escuchando el viento pasar entre los árboles como un secreto susurrado solo para mí. Nadie me necesitaba. Nadie llamaba. El silencio no se sentía vacío. Se sentía como un permiso. Durante las siguientes semanas, aprendí a vivir más despacio. Planté verduras, mal al principio, regué en exceso la lechuga, olvidé cubrir los tomates. Adopté un perro de un refugio cercano, un mestizo peludo con ojos como café viejo. Lo llamé Tucker. Nunca hacía preguntas, solo me seguía a todas partes y se apoyaba en mis piernas cuando me sentaba quieta demasiado tiempo. Había algo sagrado en la rutina. Cortar leña, hervir café, caminar por los senderos, leer hasta el anochecer. Sin bandeja de entrada, sin culpa, sin ruido. Pero el verdadero cambio no estaba en mi horario. Estaba en cómo empecé a hablarme a mí misma. Durante años, mi voz interior había sido una mezcla de juicio y urgencia. Vas con retraso. Eres egoísta. No estás haciendo lo suficiente. Ahora, sonaba más como una amiga, estás a salvo. Tómate tu tiempo. No le debes a nadie más de lo que tienes. No estaba tratando de reinventarme, estaba recordando quién siempre había sido antes de los roles, antes de las expectativas. Algunas mañanas, todavía me despertaba con una punzada de preocupación. Los viejos hábitos tardan en morir. ¿Estaba bien clare? ¿Mis padres seguían enojados? Entonces salía, sentía la tierra bajo mis pies y recordaba que nada de eso me pertenecía ya. No era responsable de su comodidad, ni de su decepción, ni de su historia. Ahora tenía la mía propia. Y no estaba hecha de disculpas o segundas oportunidades. Estaba hecha de frambuesas que cultivé yo misma, de Tucker ladrando a los ciervos desde el porche, de la lluvia golpeando el techo de hojalata mientras bebía té y subrayaba pasajes en libros gastados. Una tarde, encontré un viejo diario que había empacado sin querer. Hojeé las páginas, pasando por entradas llenas de dudas, frustración y anhelo. Luego fui a la parte de atrás y escribí una nueva frase: esta paz no me fue dada. Me la gané. La carta llegó un jueves, metida entre un catálogo de semillas y un folleto de cupones, dentro de un sobre blanco liso sin remitente. Reconocí la letra antes de abrirla. Inclinada, cuidadosa, familiar, June. Mi abuela no usaba el correo electrónico. No enviaba mensajes de texto. Todavía escribía en cursiva y firmaba cada tarjeta de cumpleaños con una flor prensada de su jardín. No había sabido de ella desde el juicio. No porque hubiera tomado partido, sino porque no creía en involucrarse en asuntos legales, como ella los llamaba cuando las cosas se ponían feas. Pero siempre me había visto de maneras silenciosas. Cuando era pequeña, era la única que me preguntaba si estaba cansada, si era feliz, si sentía que pertenecía. Me senté en el porche, con la taza en la mano, y desdoblé la carta lentamente. Querida Marlene, he estado pensando en ti todos los días. No sabía qué decir antes, pero ahora sí. No hiciste nada malo. Simplemente hiciste lo que desearía haber tenido el coraje de hacer cuando tenía tu edad. Sé lo difícil que es salirse de las expectativas que la gente pone sobre ti, especialmente cuando lo llaman amor. Pero el amor no debería hacerte sentir pequeña. No debería agotarte. No debería requerir que desaparezcas. Hice una pausa, parpadeando rápidamente. Tucker me dio un codazo en el pie, sintiendo que algo cambiaba. Seguí leyendo. Siempre has tenido una fuerza tranquila, del tipo que la gente confunde con indiferencia. Pero yo la veo. Siempre la he visto. Y quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. No por sobrevivir, sino por elegir vivir. Espero que tus días estén llenos de paz. Espero que tus noches estén llenas de descanso. Y cuando extrañes el ruido, recuerda que no era un hogar, solo era familiar. Sigue adelante. Sigue creciendo. Sigue eligiéndote a ti misma. Con amor siempre, abuela June. Doblé la carta y la sostuve contra mi pecho durante mucho tiempo. No porque cambiara nada, sino porque me recordó que alguien todavía conocía el sonido de mi corazón.
Es curioso cómo una pequeña voz puede silenciar mil otras. Esa noche, le respondí. No una carta larga, solo lo suficiente. Le conté sobre los tomates que finalmente estaban saliendo, sobre la obsesión de Tucker por perseguir pájaros que nunca atrapará, sobre el silencio. Y terminé con esto: gracias por no pedirme que fuera más pequeña solo para encajar en la versión de amor de otra persona. La libertad no llegó con una explosión. Llegó lentamente. En la forma en que ya no me disculpaba cuando no contestaba el teléfono. En la forma en que dejé de explicarme en los correos electrónicos. En las mañanas en que me despertaba y no sentía que ya iba con retraso. No hubo un solo momento de revelación, solo un despliegue silencioso. Una tarde, me paré frente al espejo, cepillándome el pelo, y vi a alguien que no había visto en años. No a la hija, no a la proveedora, no a la solucionadora, solo a mí. Sin máscaras, sin historias, sin esfuerzo por ser algo más que una mujer que había sobrevivido y elegido quedarse. Solía anhelar el reconocimiento. Quería ser vista, ser elegida. Pensaba que si trabajaba lo suficiente, daba lo suficiente, sonreía lo suficiente, alguien finalmente diría: eres buena. Eres digna. Pero esa persecución nunca terminaba. Porque las personas de las que lo quería, me necesitaban pequeña para sentirse grandes. Ahora, ya no necesitaba su foco de atención. Tenía mi propio sol. Me senté en el porche una tarde con Tucker a mis pies y un cuaderno en mi regazo. El viento era cálido. Los árboles se mecían como si respiraran conmigo. Y escribí algo que no esperaba: no necesito ser aceptada. Elijo aceptarme a mí misma. Me golpeó más fuerte de lo que pensé, porque durante mucho tiempo, confundí el amor con la aprobación. Pero la aprobación puede ser revocada. El amor verdadero, comienza desde dentro. Y no te pide que te lo ganes. Había pasado años abandonándome a mí misma por personas que nunca planearon quedarse. Y ahora, finalmente, estaba volviendo a casa. No a ellos, a mí. La idea surgió una noche mientras apilaba leña. Acababa de entrar del frío, con las mejillas rosadas, las botas embarradas. Me serví un té y me senté frente a mi portátil sin saber por qué. Abrí una página en blanco y escribí: episodio 1, cuando decir no me salvó la vida. El texto me devolvió la mirada durante un rato. Luego presioné grabar. Sin guión, sin plan, solo yo. Mi voz temblaba al principio. Hablé sobre el caso judicial, sobre los años que lo precedieron, sobre lo que significa ser la fuerte en una familia que nunca te ve por completo. No me contuve. Cuando terminé, subí el audio con el nombre Recuperando la Paz. No esperaba que nadie lo escuchara. Pero a la mañana siguiente, me desperté con 3 correos electrónicos de extraños, mujeres que no conocía, escribiendo cosas como: pensé que era la única, y pusiste en palabras lo que he cargado durante años. Algo cambió. Semana a semana, seguí grabando episodios cortos, historias crudas. No solo la mía, sino las que otros me habían enviado. Verdades silenciosas de mujeres de todo el país que habían sido borradas, desestimadas y estiradas al límite por las expectativas. No se trataba de culpar. Se trataba de nombrar. Nombrar el dolor, nombrar el silencio, y luego dejarlo ir. Un episodio a la vez, sentí que me volvía más completa. El podcast no era una actuación. Era una conversación que nunca me habían permitido tener conmigo misma, con otros, con la niña que solía ser. Y por primera vez, no solo me estaba sanando en privado. Estaba construyendo algo a partir de los escombros. No para demostrar nada, solo para ofrecer una luz a cualquiera que todavía estuviera tratando de encontrar su camino a través de la oscuridad. Sucedió en silencio. Una mañana, abrí mi joyero y vi el anillo de oro que había usado durante años. Había sido un regalo de mi madre en mi 21 cumpleaños. Una reliquia familiar, dijo, algo transmitido por mujeres que conocen su lugar. En aquel entonces, lo usaba con orgullo. Ahora, se sentía pesado, como si llevara cada expectativa no dicha que había pasado toda una vida tratando de cumplir. Me lo quité. No por ira, no con desafío, solo en paz. Luego metí la mano en una pequeña bolsa de lino que había estado guardando.
Dentro había una simple banda de plata que había comprado en una feria de artesanía local. Sin historia, sin peso, sin legado. Me la deslicé en el dedo. Encajaba perfectamente. No porque alguien más dijera que debía, sino porque yo la elegí. No era llamativo. No era caro. Pero era mío. Ese anillo se convirtió en una promesa. No para demostrar nada, no para complacer a nadie. Solo para seguir presentándome por mí misma, para mantenerme arraigada en la vida que había construido. No por aplausos, no por aprobación, sino por paz. Y si estás viendo esto, tal vez también lo has sentido. Ese dolor de no ser visto. El peso de ser siempre el responsable. El miedo de que si dejas de dar, dejarás de importar. Déjame decirte algo que tuve que aprender por las malas: tienes permitido elegirte a ti misma. Tienes permitido establecer límites, y tienes permitido alejarte de cualquier cosa que te pida que te encojas para poder pertenecer. La libertad no siempre parece una salida grande y dramática. A veces es tan simple como quitarse un viejo anillo y decir, esto ya no encaja con quien soy. Así que si esta historia te resuena, compártela. Envíala a alguien que necesite escucharla, y suscríbete al podcast si quieres más historias reales sobre cómo encontrar la paz después del dolor familiar. Porque la sanación no es ruidosa, pero es poderosa. Y comienza aquí mismo, contigo.